nombre verdadero de Pablo era Saulo, pero la palabra Pablo significa pequeño. Todos digan pequeño. Y no es que el apóstol fuera pequeño de estatura, es que se refiere al carácter humilde que tenía este gran apóstol de Dios. Así de que vemos que él se presenta como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol, dijimos, viene de una palabra en griego que es apóstolos, que ¿qué significa, mis amados hermanos? ¿Qué significa? Enviado. ¿Y a qué se refería esta palabra? ¿A quién es mejor? ¿Aquellos que eran enviados a qué? No, señores, el sentido original, ¿cuál era? Acuérdense, los generales. Acuérdense de los generales. ¿A qué eran enviados los generales? Pilas. A extender el reino de Dios. Es decir, los generales lo que hacían es extender un imperio. Cuando eran comisionados como embajadores, como cancilleres, eran enviados a otra parte para extender el imperio. Y desde ese punto de vista se utiliza la palabra apóstolos o apóstol, uno que es enviado a extender un imperio. Ahora, ¿cuál es el imperio que está siendo Pablo enviado para extender? Claramente nos dice que es el reino de Dios. Amén. Lo que consume el corazón de este viejo apóstol, de este viejo pastor, es la extensión del reino. Él no pensaba en otra cosa, pensaba todo el tiempo en la extensión del reino. Quiero pedirles un favor, no sé si nos incomode, pero los que están a mi derecha, a mi izquierda, pueden pasar aquí al centro y vamos a estar mejor ordenados así. Gracias, qué pena incomodarles. Ubiquémonos aquí al centro y voy a estar más cómodo yo para dirigirme a ustedes, ¿está bien? Entonces, estamos retomando esto. El objetivo de Pablo es más bien preparar y presentar el reino de Dios a un pastor joven, inexperto, y los consejos más importantes para que pueda desarrollar su labor. Y yo les conté cómo yo empecé a pastorear a la edad de 19 años, 20 años, cuando apenas tenía unos años, meses en el evangelio, y me fue encomendada la labor de pastorear. Y les dije, yo me sentía muy pequeño, me sentía verdaderamente con unos retos bien increíbles. Lo que no sabía es que me iba a quedar pastoreando toda la vida, ¿sí? Eso no se lo imagina uno, ni le cruza a uno por la cabeza. Pero digamos ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que son llamados para la obra del ministerio? Levanten la mano, por favor, los que son llamados a la obra del ministerio. Eso, muy bien, me encanta eso. Y los que no levantaron la mano, son llamados a casarse con alguien que esté en la obra del ministerio. ¿Está bien? Todos tenemos que estar en la obra del ministerio, sea directamente o indirectamente. Bueno, Pablo sabe que este es un mandato del Señor, y recuerde esto: el llamado de Dios le sostendrá a usted en la obra del Señor. No hay nada que sea más poderoso para sostenerlo a usted en la obra del Señor que el llamado. Ni el dinero, ni la gente, ni las riquezas, ni el que le vaya bien en la vida ministerial lo pueden sostener más en el ministerio que el llamado de Dios, que es genuino y auténtico. Entonces le pido por favor que incline su cabeza un momento y piense, gracias Señor por llamarme, Señor, para servirte. No sé si te sirvo en lo que estoy haciendo bien o quieres algo más, Señor, pero esta presentación de Pablo a Timoteo me hace pensar, Señor, que soy un siervo del Señor Jesucristo. Dios amado, te pido por favor, Señor, que me ayude, Señor, a acariciar la idea de ser un siervo de Dios, de un llamado de Dios genuino, auténtico, y a vivir por ese llamado, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El pensamiento que desarrollamos en el versículo 2 fue muy sencillo, pero dijimos que Timoteo, ¿qué significaba Timoteo? ¿Alguno tiene por allí? Adorador, el que adora a Dios, perfecto. Entonces Pablo, el pequeño, se va a dirigir al que adora a Dios para enseñarle cómo servir al Señor. Y esa es la presentación de él. Y le dice en el versículo 2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Recuerda el tema de paternidad espiritual que estuvimos hablando? ¿Alguien recuerda algo de paternidad espiritual? ¿Qué dijimos aquí? ¿Sí recuerdan, hermano? ¿Por qué le llama hijo y verdadero hijo en la fe? ¿Será que Pablo tenía un hijo que no había reconocido por ahí o que tuvo en su juventud y se acordó a última hora y le llama verdadero hijo? No, ese no era el sentido, ¿cierto? ¿Cuál era el sentido de lo que dijimos cuando dijimos que Timoteo era un hijo de Pablo? Que era un hijo espiritual. ¿Y qué significado tenía? Si él era un hijo, luego Pablo, ¿qué era para él? ¿Un padre qué? Entonces llegamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un padre espiritual? ¿Ustedes lo tenían ahí anotado? ¿Alguien tiene por allí qué es un padre espiritual? Uno que da consejo, consuelo, fortaleza, cobertura, protección, defensa. Uno que da provisión, y desarrollamos todo este tema de paternidad espiritual.
Y llegamos a una conclusión, y yo lo que más quería era ponernos a pensar en, ¿tengo yo un padre espiritual? Porque si obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más no obedeceremos a nuestro padre espiritual? Y es algo muy importante, y llegamos a la conclusión de que todos nosotros necesitamos un padre, ¿qué? Espiritual. Y esto es muy clave, esto es importante en tu vida, hermanos y hermana. Usted y yo necesitamos un padre espiritual, y la paternidad espiritual es la que está definiendo Pablo a su hijo. ¿Por qué? Porque le está diciendo, tú eres un hijo en la fe y te voy a tratar como un hijo en la fe, pero si yo te trato como un hijo en la fe, ¿qué trato espero recibir yo? Como un padre en la fe. Y así es. Ahora, el que es padre en la fe tiene el derecho de entregar a su hijo una herencia. Todo padre puede dejar a su hijo una herencia. La herencia que está dejando Pablo es muy importante. Es la doctrina de la palabra de Dios a su hijo. Le está entregando lo más importante, que es confiar en el evangelio del Señor Jesucristo. Y puede pensar en el evangelio de Cristo, a ver cómo lo expresamos. ¿De qué manera lo expresamos? Bueno, ¿usted ha visto las carreras de postas? Esas carreras que van corriendo por equipos y uno le entrega un bastón al otro. ¿Sí recuerda? Relevos. ¿Usted sabe qué nombre tiene el bastón que le entrega a la otra persona? El testigo. Entonces, ¿por qué se le dice así? Porque ese palito, si se cae, ¿qué pasa? El equipo pierde. Si llega todo el equipo y da la vuelta, pero el palito no llega, ¿qué pasa? Pierde. ¿Qué es lo que le entrega uno al otro? Se llama el testigo o el testimonio también. Lo interesante de esto es que Pablo está viendo la carrera ministerial de su hijo y está diciendo, ahora yo te voy a entregar algo que yo quiero que tú seas muy celoso en conservar. Y le entrega el testigo. El testigo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le encomienda varias veces y le dice, yo lo que quiero es que tú prediques la palabra del Señor y guardes en la doctrina. Y vimos en la segunda reunión, yo recuerdo, que vimos que cómo Pablo defiende la doctrina. Cómo Pablo es celoso en guardar las enseñanzas. No es cualquier enseñanza. Mira el versículo 3 y dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que enseñes a algunos que no, para que mandases, dice, algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe? Así te encargó ahora. Es decir, el objetivo de la carta para Pablo es decirle a Timoteo, Timoteo, yo quiero que tú prediques la palabra del Señor como fue recibida de parte de nosotros los apóstoles. Si tú haces eso, vamos a guardar el testigo. La carrera de relevos va a tener sentido. Pueden llegar todos, pero si no llegan con la misma doctrina, si no llegan con el mensaje apostólico, si no llegan con la fe que fue delegada a través del Señor Jesucristo y ahora en manos de los apóstoles sabían que iban a morir algún día. Y es más, Pablo, lo leímos, ¿no? Allá en 2 Timoteo, prácticamente hay una despedida de Pablo. Nota lo siguiente, vete para 2 Timoteo, por favor. ¿En el qué, perdón? 4:6. Dijimos que Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Note esto, él dice, yo ya estoy dando mi vuelta, he acabado la carrera, pero note lo que dice al final, dice, he guardado la fe, he conservado el testigo, no se me ha caído en el camino, no se me ha caído la enseñanza, el mensaje de la palabra del Señor, no se me extravió, no me presté para fábulas y como lo llama fábula, usted sabe que fábula es una historia que tiene que ver con animales, que tiene una lección moral. Entonces él dice, yo no me presté para fábulas, no me presté para chismes de viejas, lo voy a decir en otra parte, yo defendí la pureza de la doctrina de la palabra de Dios. La pregunta que quiero hacerle es, ¿tiene usted clara la doctrina? ¿El mensaje del evangelio? ¿La pureza? ¿La guarda usted? Porque note lo siguiente, no es que la experiencia sea mala, no. Yo puedo pararme y enseñarles mucho de mis experiencias con Dios. No es que sea mala, pero la experiencia, hermanos, es personal. Ojo con esto. La experiencia de la vida cristiana es personal. Yo sentí pajaritos volando, yo sentí como una nube me arrastraba, yo me puse tan alegre y vi el arco iris y yo interpreté que el arco iris era el pacto de Dios para mí. Todo eso es mi experiencia personal, pero tenga cuidado, una experiencia no reemplaza la doctrina. Una experiencia no puede reemplazar el peso de la palabra del Señor. Pablo está preocupado porque él dice, vendrán tiempos cuando la gente va a hablar pura carreta,
Vendrán tiempos cuando la gente, los predicadores, se van a apartar de la doctrina. Y recuerdan que definimos la palabra doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? ¿Conjunto de qué? ¿Lo tenían ahí? Enseñanza o instrucción, ¿para qué? Para determinar cómo es nuestra fe. Son las instrucciones de los apóstoles sobre cómo vas a vivir tu fe, cómo debemos vivir nuestra fe. Son atemporales. Estas instrucciones no eran solamente para el primer siglo. Estas instrucciones nos alcanzan a nosotros. Estas instrucciones son mandamientos. Uno piensa, yo ya no vivo bajo la ley, ya no estoy bajo mandamientos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Esto te mando, hijo Timoteo. Uno no puede mandar al que no es hijo de uno. Yo en mi casa le digo a Felipe, Felipe, haz esto, y va y lo hace. Felipe, toma la basura y llévala al chute de basuras, y va y lo hace. Pero yo no puedo venir a la casa del pastor Nelson y decirle, Stephanie, ¿te pones a barrer? ¿Sí puedo? Bueno, es mal ejemplo, ¿no? La confianza. Pero digo yo, es que yo no puedo mandar a los hijos de otra persona. Yo mando en mi casa, pero yo no puedo mandar en otra casa. Y Pablo está enseñando que la doctrina se refiere a mandamientos. La doctrina se refiere a mandamientos, que nosotros vivimos con mandamientos y por mandamientos. Si no fuera así, quiero hacerte la pregunta, si no viviéramos con mandamientos, ¿cómo entonces el Señor nos dice que hay dos mandamientos que no debemos dejar de cumplir? ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Dice, este es el principio de la ley. Y él lo dice, son mandamientos claros. Después más adelante dice, yo no he venido, dice Jesús, para abrogar la ley, o sea, para anularla, sino he venido a cumplirla. Si Él venía a cumplirla, ¿cuánto más nosotros debemos cumplirla? Que somos hijos de Cristo. Entonces lo que trato de decirte, hermanos, es que no nos escapamos de mandamientos cuando venimos a la iglesia. Uno piensa que vivir por gracia es vivir sin orden, desordenado, y no es así. Vivir en gracia o la gracia de Dios significa cambiar los antiguos mandamientos que eran de religiosidad por nuevos mandamientos que me representan la vida, y la vida espiritual y la vida eterna. Esos mandamientos no han sido cambiados, no han sido modificados, siguen siendo exactamente los mismos mandamientos. Entonces volvamos otra vez allí, 1 Timoteo. Entonces dice en el versículo 4, no presten atención a fábulas, a genealogías que acarrean peleas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Mira el versículo 5, y esta fue la última clase que tuvimos aquí prácticamente. Vimos, pues el propósito de este mandamiento son tres cosas. La primera que dijimos es el amor, nacido de corazón limpio. ¿Qué más dijimos? Buena conciencia. Y la tercera cosa, la fe no fingida. Y nos basamos en este versículo y claramente abrimos estas tres enseñanzas, ¿no? Dijimos, el amor nacido de un corazón limpio, que el verdadero amor se vive en la iglesia, que cuando tú llegas a la iglesia eres amado, que nos amamos unos a otros como Dios nos amó, que ese amor se expresa en que enseñamos los mandamientos de Dios a la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia misma no es una manada salvaje, sino más bien un rebaño ordenado por la palabra y la doctrina. La iglesia no es una manada salvaje. ¿Qué frase es? No somos una manada salvaje, no somos, sí, es que como son ovejas, entonces cada cual hace lo que quiere. No, somos un conjunto de personas que amamos a Dios, pero que venimos a la iglesia y somos ordenados por la palabra de Dios y por la doctrina del Señor. Luego dijimos la buena conciencia y establecimos, nuestra conciencia tiene que ser ejercitada en los mandamientos de Dios. Algunos tienen la conciencia cauterizada, significa dormida por tanto pecado, está dormida, no funciona, se anuló. ¿Sabe usted que hay personas que huelen perfumes? Y hay personas que son expertas en oler perfumes. Pero llega un momento en que de tanto oler perfume, ya no capta ningún olor. Usted ha ido a probar perfumes a una perfumería y empieza a probar perfumes, y las mismas señoritas que lo atienden le dicen lo siguiente, le dice, huele a café. Y le pasan granos de café. Y usted huele café y dice, ¿por qué tengo que oler café? Y dice, porque ese anula todos los demás aromas que están en su memoria de aromas, ¿verdad? Cuando usted huele café, anula todo lo anterior, ¿sí? ¿Por qué estamos diciendo esto de los aromas? Mi hermano, porque hay conciencias que están debilitadas, de tanto que han olido el pecado, ya no les afecta. Cuidado con eso. Tenga cuidado con una conciencia que no es buena, sino es mala. Tenga cuidado. ¿Dijimos qué era la palabra conciencia? ¿Sí dijimos? ¿Qué significa la conciencia? ¿O no? La conciencia es... Sí, correcto.
¿Alguien lo tiene por allí escrito? ¿No lo anotaron? Que es el criterio que nos permite definir si algo está bien o está mal. Es el rector de nuestros actos. ¿Sí? Dime. Un rector moral, así lo definimos. La conciencia es el rector moral. Es la parte tuya, es la parte de Dios que está en ti, porque es una parte puesta por Dios y está en ti, que te permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Tú lo sabes. Tú no necesitas que yo venga a ti y te diga, oye, no hagas eso, porque tú dentro de ti, cuando tú dices no me siento bien, ya sabes que la conciencia está actuando. Pero tenga cuidado, hablamos del perro guardián, ¿no? La conciencia es el perro guardián de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el perro guardián es el que avisa que algo no va bien, el que te avisa que algo está equivocado, el que te avisa que algo se torció. Asimismo, tu conciencia te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Dios la puso ahí con el solo objetivo de que tú no te desvíes del camino de Dios. Entonces hay cosas que te molestan, y te molestan de cosas que tú mismo has hecho, y tú llegas por la noche y dices, no me siento bien, me siento mal. La conciencia nos acusa, la conciencia nos reprende, la conciencia, hermano, nos despierta. Necesitas una buena conciencia. La conciencia no puede estar dormida. Y hablamos del perro guardián porque una viejita tomó a su perro guardián y le molestó que ladrara cada vez que un extraño pasaba por la puerta. Y entonces el perrito siempre ladraba. ¿Qué hace un perro? Ladra. ¡Wow, wow, 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 wow! Y a la viejita le molestó tanto que tomó un bastón de este tamaño, y la primera vez que ladró el perro le pegó en la cabeza, y el perro... ¿Recuerda ese ejemplo? Vez tras vez la anciana le pegaba en la cabeza cuando el perro ladraba, hasta que llegó un día en que el perro, ¿qué pasó? No ladró. Entonces ya pasaba la gente y el perro mudo. Claro, ¿quién iba a querer ladrar si cuando ladraba le pegaban un bastonazo en la cabeza? La conciencia, cada vez que tú la callas y le pegas a la conciencia, dices, no importa, yo me salí con la mía, esto no me interesa, yo voy a seguir jugando con esto. Tenga cuidado, porque la conciencia se puede dormir y se puede callar, y cuando se calla la conciencia la llamamos conciencia cauterizada. ¿Usted ha tenido heridas que no sanan alguna vez, o que se demoran mucho en sanar? Una buena herida que sana tiene que cauterizarse, ¿verdad? O usted ha sufrido una hemorragia y no le para la sangre, y usted dice, ¿yo qué hago? Y no le han dicho ahí, tiene que cauterizarse. ¿Qué significa cauterizar? Que el fuego viene y tapa la herida, y la sangre deja de fluir. Eso es, cuando se refiere a conciencia cauterizada, es que ya no fluye, ya no está despierta, ya no sirve, ya no opera como debía operar. ¿Y cómo sabemos que nuestra conciencia está así? Porque no nos preocupa. No nos preocupa. Hacemos una y otra vez lo que ofende a Dios y ya nosotros no paramos. Entonces tenga cuidado con esa conciencia. Entonces, 3 cosas necesita usted: el amor nacido de un corazón limpio, número 2, la buena conciencia, y número 3, y terminamos allí la vez pasada, la fe no fingida. La fe no fingida. Hablamos de religiosidad, es tener fe, pero no necesariamente tener carácter. La religiosidad lo lleva, claro, es tener la fe, pero no el carácter. Usted tiene la apariencia, lo de afuera, los símbolos externos, pero no tiene la evidencia interna del Espíritu Santo, cómo ha transformado su carácter. Por eso la fe no fingida. ¿Qué fue lo que el Señor llegó y encontró en el templo y sacó el látigo y empezó a golpear a la gente? ¿Por qué lo hizo? Porque estaban, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo en el templo? ¿Estaban adorando? ¿Estaban leyendo la palabra? ¿Estaban sirviendo al Señor? No. ¿Qué estaban haciendo ellos? Vendiendo y comprando. Y cuando el Señor llegó y vio la actitud de ellos aparentemente era una actitud piadosa. Estamos en el templo, nos la pasamos todo el día en el templo. Usted puede estar todo el día en el templo vendiendo y comprando, pero eso no es lo que Dios quiere para usted. Cuando ellos vinieron y hicieron negocios en el templo y convirtieron el templo en una casa de cambio, oiga, un momento, la casa de cambio debe estar afuera del templo. Y el Señor dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? Él no dijo, mi casa será llamada de compra y ventas de sacrificios para adorar. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mas ustedes la han hecho, o la han convertido, cueva de ladrones. ¿Qué era lo que molestaba al Señor? La religiosidad fingida de esta gente. Oh, hermano, eso molesta a Dios. Dios
rechaza la religiosidad fingida. O sea, la gente que, aquí es una santa y eso le falta la aureola, ¿no? Y hermana, ¿cómo está, hermano? Dios me lo bendiga. Y sale a tratar mal a la gente, a echar groserías, se toma un vaso de leche y le sale yogur. Y mejor dicho, tiene una boca tan sucia, tan sucia. Y uno aquí y otro afuera. Uno aquí aparentando la piedad, pero afuera no tiene ni media. Uno aquí, hermano, alaba y eso canta y eso salta y todo, pero allá es el primero que cuenta chistes sucios. Allá es el primero que se ríe de las mujeres. Allá es el primero que tiene mirada maliciosa hacia las mujeres. No puede ser así, porque inmediatamente hay una fe fingida. Yo no les hablé de la fe no fingida. Les hablé de la fe fingida, de que eso lo aborrece el Señor, de que nosotros no podemos venir a la iglesia y desarrollar una cosa externa, donde sabemos cómo orar, sabemos ayunar, pero vivimos como nos da la gana. Dijimos que no es la forma como debemos vivir, que usted necesita estas tres cosas. La primera, por supuesto, el amor, dice aquí, el amor nacido de un corazón, ¿qué? Limpio. Segundo, la buena conciencia. Y tercero, la fe no fingida. Ahora, mi hermano, estas cosas tienen un propósito, y es, el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, no dice de esta sugerencia. A los jóvenes le parece que uno está dándole sugerencias a veces aquí en la palabra de Dios. Y dice, uy, pastor, nos sugirió tres cosas importantes. No son sugerencias, son mandamientos del Señor. Ahora, la palabra mandamiento es una palabra obligatoria, es una palabra imperativa. La palabra mandamiento, cuando el Señor dijo, yo les doy este mandamiento, que se amen los unos a los otros, eso es un mandamiento. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso es un mandamiento, no era una sugerencia. No dijo si les parece, si tienen tiempo, si amanecen de buenas pulgas, si les gusta, si están de acuerdo ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que sería bueno ir a predicar, amén, aleluya, vaya y predique. No, él no dijo así, dijo, vayan y hagan la obra del Señor. Usted va a notar un imperativo en ciertas cosas en el evangelio. Vivir en santidad, ¿será una sugerencia o será un imperativo? ¿Sí? Predicar la buena doctrina, ¿será una sugerencia o será un mandamiento? ¿Me comprende la diferencia, hermano? Cuando él dice este mandamiento, te encargo, hijo Timoteo, es que le está diciendo, yo no puedo mandar a la gente de afuera que no son hijos míos, pero a la gente que están aquí, a los que nos congregamos acá, a los que estamos en la iglesia, podemos mandarnos lo que dice la palabra de Dios. Guarda la doctrina, sé celoso, ten una buena conciencia, guarda la fe no fingida. No solamente la religiosidad, pero una religión que transforma el carácter, y ahí tú vas a tener, hermano, la bendición del Señor. Ahora, mira el versículo 6, dice, algunos se desviaron de estas cosas y se apartaron a vana, ¿qué? Palabrería. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que hay personas que hablan mucho, pero hacen ¿qué? Poco. En otras palabras, di conmigo, dile al Señor, Señor, yo no quiero ser uno que habla mucho y hace poco. ¿Qué es hablar mucho y hacer poco? Oh, sí, yo ayuno, yo diezmo, yo me he leído toda la Biblia, pero ¿y cómo vives? De rumba en rumba, de bar en bar, en yugo desigual. No sirve, hermano. No sirve, porque me está diciendo el Señor, no eres honesto con la fe que tú debes practicar. Algunos se desviaron a vana palabrería. Y ahora el versículo 7 dice, y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sabes que muchos en la iglesia hablan pero no entienden lo que hablan? Muchos hablan pero no entienden lo que hablan. Yo conozco gente que ora muy bonito en la iglesia, pero son viejas chismosas. Y uno sabe quiénes son. Oran muy lindo, pero pasa de chisme en chisme. Pastor, esto que le voy a contar, esto que no salga entre los dos, y ya lo publicó por Facebook a 100,000 personas. Esto solo entre usted y yo. Pastor, esto es para edificación, para que oremos por la hermanita, ¿sí? Mire, la hermanita se acuesta, la hermanita hace esto, y uno le pregunta, ¿y quién es la hermanita? Yo no le puedo decir pastor, porque eso sí, eso sería chisme. ¿Sí? No, usted
Usted no puede vivir así. No puede estar basado en el chisme. Que es que me dijeron que que el otro dijo, hasta que por fin. Entonces yo me molesté con ese. Pero ¿cómo así? ¿Usted estaba seguro? No. ¿Usted lo vio? No. Pero como me dijeron. Y nunca lo confrontó, nunca fue la persona. Entonces el punto, hermano, es que usted no se quede solamente en la parte del evangelio en donde usted habla, sino que entienda lo que habla y lo que afirma. Mire, hermano, el don de Dios es entender la palabra del Señor. Cuando usted entiende la palabra, es un don espectacular. Cuando usted puede entender las verdades de Dios. Estas que hemos hablado hoy, ¿las entiende, hermano? ¿Todos las entienden? Muy bien, entonces es necesario que para enseñar usted empiece a aprender la palabra del Señor. Está hablando Pablo de que usted tiene que usar tiempo y gastar tiempo para aprender. El que enseñe, primero aprenda y luego enseñe lo que aprendió. ¿Está usted yendo a las escuelas bíblicas? ¿Está tomando los cursos de doctrina? ¿Ya es una persona, un miembro bautizado de la iglesia? ¿O abandonó sus estudios y se dedicó a otras cosas? ¿Qué es lo que pasa con los estudios bíblicos, hermano? Que la gente piensa, eso no es tan importante. ¿Eso por qué? Si hablamos en lenguas y saltamos harto, eso reemplaza, ¿cierto?, el estudio bíblico. No lo reemplaza. Porque usted sabe cuando una persona está estructurada adentro, porque tiene unos cimientos. No en vano la palabra de Dios se le llama el cimiento fuerte, la roca firme, el fundamento sólido. Es la palabra de Dios. Si usted se divorcia de la palabra del Señor y solamente se basa en la experiencia, usted va a tener una vida peligrosamente mal edificada y mal discipulada. Porque la experiencia, hermano, varía, es temporal, es temperamental, es diferente para el uno y para el otro. En cambio, el poder, bendito, inigualable, el valor de la palabra del Señor siempre, hermano, permanece a pesar de los siglos y las edades. Él dijo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde está eso? Estudiantes del seminario bíblico. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pastor, 2 Timoteo 3:16, ¿no? Búsquenlo, ahí debe estar, hermano. Si esto no, mejor dicho, esto es para edificarnos aquí todos, ¿verdad? Sí, ahí está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Esa es otra de las escrituras. Pero es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante es Hebreos. ¿Ya la encontraron? ¿4 qué? 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podríamos esta noche solamente hablar de este versículo, de este pasaje. Muy importante. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu corazón? ¿Dedicas tiempo a la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor te edifica y te hace un mejor hombre. Porque te capacita para ser un obrero de Dios. ¿Qué es lo que tú vas a compartir a la larga? ¿Qué eres llamado a compartir? La poderosa palabra del Señor. Note que es viva y es eficaz, es decir, no está muerta. No es una palabra muerta, no es letra muerta, no es una palabra anticuada, no es letra olvidada. Es viva y es eficaz. ¿Para qué es eficaz? Nota lo que dice ahí, ¿verdad? ¿Hebreos qué? 4:12. Entonces es viva y eficaz. Dice, es cortante como una espada de dos filos. La espada de dos filos servía, era así. Tenía un mango central y luego salía un filo acá, ¿cómo decir esto? Y otro filo acá. Y tenía un mango. ¿Qué es lo que pasa con una espada de dos filos? ¿Qué para herir? Eso lo que es el micrófono. Entonces voy a matar, se va a 2 minutos de una vez. El problema. No, tú eres café con leche. El problema está
en que cuando usted usa una espada de dos filos, usted también se puede cortar. Yo puedo hacer esto, pero también esto. La espada de dos filos tenía esos dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo, está enseñando el Señor? La misma palabra con la que tú acusas a los demás se te puede devolver. En otras palabras, no midas a los demás con la vara que tú no quieres que te mida a ti. O mide a los demás con la vara que te mide a ti. ¿Cuál es la vara nuestra? ¿Cuál es la vara que nos mide a nosotros? La vara que mide el avance, el desarrollo, el carácter, la madurez, la palabra de Dios. Esa es la vara, la vivencia de la palabra de Dios. Entonces te está diciendo que la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir dos cosas. Nota lo que dice ahí. ¿Qué divide la palabra? Dos cosas. ¿Qué divide? El alma y ¿qué más? El alma es mala y el espíritu es bueno. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? El intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, por un lado está la parte humana del alma, pero por otra está la parte del espíritu. Si tú no entiendes cuáles son las cosas del alma, qué cosas están relegadas al plano del alma y cuáles son las cosas del espíritu, vas a fracasar en la vida cristiana. Porque solo se puede vivir en la vida cristiana cuando entiendes la diferencia de las dos. Pablo extiende, y no tengo el tiempo para hacerlo, pero Romanos 8 es el capítulo que divide las dos cosas y da claridad perfectamente en estos dos temas. Y habla que es vivir bajo la carne o el alma y que es vivir bajo el espíritu. Son dos aspectos totalmente diferentes. ¿Qué les enseñamos en la iglesia, hermano? A vivir prisioneros de su alma, de sus emociones, de sus decisiones, o a vivir más bien sometidos al Espíritu Santo. Esa es la forma de vivir. Si tú vives bajo el Espíritu, estarás en libertad. Si tú vives bajo el Espíritu, ya no estarás en condenación. Si vives bajo el Espíritu, ya no seguirás la carne. Si vives bajo el Espíritu, no importa que haya emociones o no haya emociones, te mantendrás firme en el Señor. La gente que se basa solo en emociones, en su alma, entonces si le parece diezma, y si no le parece no diezma. Si le parece evangeliza, y si no le parece no evangeliza. Si le parece se congrega, y si no parece pues no se congrega. Eso es vivir bajo el alma. La gente que es almática dice, oh, conocí un chico chévere en la iglesia, entonces voy a ir a la iglesia porque conocí un chico chévere. Esa es una buena decisión, hermano. Ese es el fundamento de la fe que habla Pablo. Esa es la fe que es sólida como una roca. ¿Cierto que no? ¿Qué pasa cuando se le pasa el gusto por el chico? Entonces ya no vuelve a la iglesia. Oh, me voy a meter a un ministerio porque ahí está mi amiga del alma. Porque ahí está mi amiga. ¿Es una motivación correcta? Oh, me voy a meter al ministerio de danzas porque es que ahí está mi amiga, vamos a decir, mi amiga Olga. Oh, como Olga está en danza y yo soy muy amiga de ella, entonces voy a estar en danzas con ella. ¿Es correcta la motivación? Cuando yo más bien debería estar en el ministerio porque Dios me ha llamado, porque Dios me ha dado el talento y porque yo puedo servir a Dios en ese ministerio. ¿Entiende la diferencia entre las dos cosas? Igual está en el ministerio, pero su motivación es equivocada. Es del alma. Cuando él dice que parte el alma y el espíritu, es porque usted y yo necesitamos diferenciar las cosas del alma. Yo conozco muchas personas que han comenzado el camino del Señor por su alma, pero no han continuado, porque el alma nunca es garantía de continuar en el evangelio. Mas el que vive en el espíritu está garantizado, jamás se separará ni se apartará del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los que sirven al Señor, ahí está, ¿verdad? En Hebreos 4:12, los que sirven, los que aman al Señor, van a diferenciar las cosas del alma y del espíritu. Ahora habla de temas como coyunturas, tuétanos, eso es profundidad. Todos digan conmigo, la palabra de Dios me evalúa en profundidad. Ella no analiza tus cosas superficiales, ella se mete y te evalúa en la profundidad. Ustedes han visto el sistema de rayos X, ¿cierto? Que eso uno dice, uy, yo no sabía que era tan flaco por dentro. Los rayos X demuestran cosas que usted nunca vio, los pulmones. Demuestran todo. Yo no me conocía por dentro, pero esa máquina es capaz de entrar. Tiene la frecuencia, emite los rayos y las ondas específicas para que sus huesos salten a la vista. Es interesantísimo el principio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Te analiza, te escanea y luego te habla a tu conciencia y te dice, esto no está bien, hija, esto tienes que corregirlo, no me gustó la forma como dijiste esto,
Le pediste este favor, pero como lo hiciste mal, te desquitaste, hubo en ti deseos de venganza, eso, no fuiste honesto completamente cuando dijiste esto. El Espíritu Santo está ahí y te lo revela. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Entonces, ya con esto dicho, entonces la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Te acuerdas que dice que engañoso es el corazón y perverso? ¿Quién lo conocerá? Dice el libro de Proverbios. Nadie conoce su propio corazón. Por ejemplo, hay personas que le dicen: uy, Señor, dame harto dinero, yo quiero tener harto dinero. ¿Cuántos han orado así? Sinceramente, hermanos, hemos orado: dame harto dinero. Lo que tú no sabes es qué harías tú si tuvieras mucho dinero. Porque el día que tienes tanto dinero que te apartas del Señor y ya no es necesario orar. Dios conoce tu corazón. ¿Te has preguntado por qué Dios no te concede esa petición? Porque es un peligro para ti. Jamás le des una caja de fósforos a un niño. Eso es exactamente lo que piensa el Señor cuando tú oras, pero no estás preparado para recibir lo que tú oras. Por eso Él discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Para qué? Porque dice: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? El Espíritu Santo, aleluya, conoce todo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces Pablo está diciendo eso exactamente. Está diciendo la palabra de Dios. Mira 2 Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ay, no, pero Señor, a mí me gusta Isaías, pero no me gusta Génesis y Éxodo, ni Levítico, ni Número. ¿Es porque te guste? Es que podemos decir: este pedazo me gusta, pero esta parte donde me exige a mí la palabra no me gusta. ¿Será así, hermano, que podemos leer este versículo? O podemos decir: no, es que mire, el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, pero el Antiguo ya pasó. ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Podemos quitarle valor a alguna parte de la palabra de Dios? ¿Podemos restarle importancia a alguna parte de la palabra de Dios? Y porque no nos conviene, mejor no la leemos. Miren, hermanos, la sociedad actual nos educa para quedarnos aquí, pensando que nos vamos a quedar aquí para siempre. Todo es pensando que este mundo, yo voy a vivir eternamente. Lo que compro, cómo me visto, lo que como. Uno se enamora de la vida en este mundo y uno piensa que va a durar aquí para siempre. El primer error, hermanos, es que este mundo es ¿qué? Temporal para nosotros. Se llama lugar de paso. Y yo no sé si eso te daña a ti, las emociones y los sueños y muchas de las cosas que están haciendo. Ese es el propósito. Ese es. No sé si eso cambia tu perspectiva, pero este mundo no es tu hogar. No, por lo menos el hogar definitivo. Este mundo es un lugar de paso para ti. La Biblia dice en Hebreos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué es un extranjero y qué es un peregrino? Vamos a suponer, tú vas y haces un paseo a Europa y estás ahí con tu cámara y para el Facebook, foto para el Facebook y toda la cosa y listo. Pero se acabó el paseo, ¿qué tienes que hacer? Volver. ¿A dónde? A tu casa. Entonces eso era temporal. Tú no eras ciudadano de esa región, no conocías el idioma, muchas veces no sabes, no tienes la moneda de ese lugar, ni el pasaporte o el documento de identidad de ese lugar. Ahora lo que la palabra de Dios te dice es que tú eres un extranjero y peregrino en esta tierra. Hermanos, hay algo seguro: no nos vamos a quedar aquí. Reyes han intentado, gente se ha hecho cirugías, se ha hecho crioterapia, se ha hecho frioterapia, se ha hecho de todo. Dicen que Michael Jackson dormía en cámaras de hielo para conservar. ¿Dónde está Michael? ¿Cuánto dinero se gastó tratando de quedarse en este mundo para siempre? Yo algo que te puedo decir es que, bueno, con el único que dudo que esa ley se cumpla es con Fidel Castro, porque tiene como 99 años y sigue ahí. Pero hay algo seguro: todos vamos a morir. Y todo lo que tú has hecho, ¿para quién queda? Vamos a suponer, estas gafas están muy bonitas a mí, pero cuando tú mueras, no te vas a llevar esas gafas a tu morada final. No esa iPad, te podemos enterrar con el iPad
que tú lo usas todo el tiempo. Pero hay algo seguro, cuando tú te vayas, Dios no lo quiera y dures mucho tiempo aquí en esta tierra, esa iPad se va a quedar aquí en esta tierra. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cierto, hermanos? Vinimos desnudos a este mundo y ¿qué dice la palabra de Dios? Desnudos moriremos. No tenemos nada. No nos podemos llevar nada. Nota esto, a los faraones, mire cómo era, los enterraban. Ellos hacían la pirámide para el viaje al más allá. Y los enterraban, pero no los enterraban solos. A ellos con toda la servidumbre, con las esposas, hasta los perros los metían allí con él, para el viaje. Y luego tapaban eso con concreto y toda esa gente moría ahí adentro. Toda moría ahí adentro. O sea, el faraón era ridículo, ¿verdad? Uno ya lo sabe. Era ridículo. El faraón se moría y trataba de llevarse a la gente que le había servido en la tierra. ¿Y dónde estaba toda esa gente? Y cuando murió él, ¿dónde quedó todas esas personas? Y luego cada uno de ellos murió y ninguno se fue con él. O a lo mejor está en el infierno, ¿no? Uno no sabe. Pero algo seguro, hermano, es que tú no vas a quedarte en esta tierra. Este mundo no es tu casa. Entonces, ¿en cuál de los dos mundos quisieras ser preparado? ¿En este mundo o en la vida eterna? ¿Qué te conviene más? ¿En qué debes ser más experto? ¿Cuál es el conocimiento más profundo que tú debes tener? ¿De este mundo o de la vida eterna? ¿Sabe, hermano? Hay tan poca gente que le dedica su conocimiento, su tiempo, su experiencia, su práctica, su trabajo, su esfuerzo a buscar de la vida eterna para prepararse para el más allá, y solo se preparan para el más acá, para este mundo. Así compres un yate, tengas un edificio, lo que sea, todo eso se va a quedar acá. Julio Mario Santo Domingo, el hombre más rico de Colombia, dueño de la fábrica de cerveza Bavaria, tenían más de 150 empresas, inversiones en Europa, en África, en Ecuador. Todo ese dinero que consiguió, pregunta, ¿cuántos pesos se llevó con él cuando él murió? Ni uno solo. Todo se quedó acá. Entonces, esto es para aterrizarte a algo, hermano. Y es que definitivamente lo que la palabra de Dios dice es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? La palabra no es la que te conviene, ni el punto que te conviene. La palabra de Dios es lo que me conviene para seguir a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, vamos a decir, 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Número 1, para enseñar. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Palabra de Dios. Número 2, redarguir. ¿Alguien sabe el significado de la palabra redarguir? Redarguir, ¿qué será? Redarguir, a ver, hermano Google, ¿qué dice? Alguien que tenga internet, búsquelo. ¿Qué aparece ahí a mí? Redarguir. Búscalo en internet mientras tanto. Redarguir. Entonces pensemos en arguir. ¿Qué es arguir? Es argumentar. Volver, argumentar. ¿Es qué? Convencer, reprender y amonestar. Interesante, ¿no? Pensemos en lo primero, convencer. ¿Quién es el primero que necesita estar convencido de estas verdades de Dios? Nosotros mismos. Convencer. Reprender. ¿Cómo reprendemos a un hermano? ¿Con la ira o con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. Y instruir, ¿y qué? ¿Y cuál era el otro? Amonestar. ¿Qué es lo que necesitamos ser? Amonestados en amor para seguir el camino del Señor. Note todas las referencias de redarguir representan cambiar el curso de nuestras acciones para que se sometan a Dios. Redarguir. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye, o sea, Él por dentro coloca sentimientos de reprensión. Algo no está bien, tienes que cambiarlo, pilas con esto, no sigas haciendo eso, pilas, no tuerzas la justicia de Dios. Él te reprende, ¿sí? Y también te redarguye. Tercero, dice ahí, corregir. ¿Será que necesitamos corregir nuestros caminos, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos sido corregidos por la palabra de Dios? Todos. Necesitas ser corregido. Y lo último que hace la palabra de Dios es instruir ¿en qué? En justicia. ¿En la justicia humana o en la justicia de Dios? En la justicia de Dios. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, Pablo, volvamos a 1 Timoteo, ¿verdad? 1.
dice lo siguiente, habla acerca de la ley. Cuando se refiere a la ley está hablando de los mandamientos de Dios, todos los mandamientos. Y en el versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena. ¿Me sigue, hermano, ahí? Capítulo 1, versículo 8 es de 1 Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los que, ¿qué dice ahí? Transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. ¿Qué significará eso? Los que matan a papá, y matricidas, los que matan a la mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En esta lista, Pablo va a hacer lo siguiente. Pablo está colocando, y hay por lo menos 3 o 4 listas diferentes que él utiliza, para que la gente sepa lo que está bien y lo diferencie de lo que está mal. Hay una lista que aparece en Efesios, hay otra que aparece en Corintios, hay otra que aparece en Gálatas. Siempre Pablo está dando una lista de pecados. Y cuando está hablando de pecados, está diciendo de que contravienen la ley. Si usted saliera a la calle en este momento y usted se pone, vamos a decir esto, usted toma su carro y se para en medio de la autopista y se atraviesa ahí en medio de la autopista, ¿usted qué está haciendo? Contraviniendo una ley. Y va a venir la gente de tránsito y le dice, ¿usted por qué está aquí parado? Yo, no, a mí me dio, quería tomar el aire y prendí el radio con buena música y aquí me paré en la mitad de la autopista en el carro. El agente de tránsito le dice, sí, tome su parte y le va a entregar una amonestación, una infracción, ¿verdad? Si usted se pasa un semáforo en rojo y el agente de tránsito lo está viendo y usted se pasó el semáforo en rojo, ¿el agente de tránsito va a venir a felicitarlo o le va a clavar un parte? Le va a poner la infracción, ¿verdad? A mí me pasó yo estaba ahí, parqué mi carro en cierto sitio y me metí a la odontología. Me golpeaban muy amablemente, señor, usted es el dueño del Renault Symbol que está afuera, verdecito, bonito. Sí, yo soy, lo necesita la gente de tránsito. Entonces yo salí a ver qué quería la gente, todo estaba bien, el carro estaba bien, todo. Y me dijo, señor, usted está mal parqueado. Le dije, en absoluto, no señor, yo no estoy mal parqueado. Me dice, el señor muy decente, me dice, sus papeles, sus documentos. Entonces yo me metí al carro y busco los documentos y le pregunto, ¿y cuál es la infracción? Y me dice, usted está mal parqueado. Mire al frente suyo y mire al frente, justo al frente del carro, no parquearon, estaba ahí. Yo le aseguro, hermano, no vi esa señal, no la vi. Estaba al frente mío, estaba puro al frente del carro y yo no la vi. Entonces yo llego y digo, ¿y ahora qué disculpa le saco a este señor? Miren la naturaleza humana pecaminosa. Y yo, ¿qué le digo a este señor? ¿Cómo me salvo del parte? Y en eso sale toda mi familia y sale Juan Felipe, tenía 5 años, y Juan Felipe se hace atrás. Entonces está el policía de tránsito aquí, la señal de prohibido parquear aquí, mi carro acá. Luego sale mi familia y se meten al carro también. Todos estamos en el carro. Yo no sé qué decirle al Señor. Mi primera reacción fue disculparme. Por favor, ¿no me puede exonerar por esta vez? No, le tengo que hacer la boleta. Cuando sale Felipe, recuerde, 5 años de edad, sale así, por aquí por esta silla, y dice, papi, ¿ya le diste plata al chupa? Dios mío, yo no sabía qué color poner. Yo dije, ahora sí me la clavo, ahora sí ya, no tengo nada más que hacer. Y volteo yo a mirar al agente de tránsito, al chupa, agente de tránsito, y estaba atacado de la risa, muerto de la risa del amor. Y él dice, le tengo que poner la boleta en todo caso, pero déjeme lo ayudo, y me la puso. Yo no le ofrecí dinero, yo nada, bien, correcto. Cuando recibo la boleta, yo parqueo bien el carro, ya no tenía ninguna disculpa, pero lo interesante fue que cuando fui a pagar la multa, la sanción, solo costaba 19,000 pesos. Me puso un comparendo pedagógico que en esa época era muy fácil de pagar y muy económico. La verdad, sí me ayudó. Me ayudó mucho que yo reconocí mi falta y me ayudó Felipe sobre todo, sin esa intervención de Felipe.
La primera reacción mía fue decirle a Felipe: Felipe, ¿cuándo le dejo yo plata a un agente de tránsito? Él no sabe eso, él tiene 5 años, pero él lo ha visto y lo llama chupa, le dice: ya le diste plata, o sea, todo lo que no se debe hacer. Y Felipe, ¿de quién lo aprendió? ¿En dónde lo escuchó? ¿Cómo lo vio? Yo no sé, pero él lo tenía claro. Ahora, hermano, quiero decirles, no fui yo, no me mires así, Ana María, no fui yo. Quiero decirte algo: la infracción de la ley, el desconocimiento de esa norma o de esa señal de tránsito me exoneró a mí de cumplir la ley. ¿Por qué, hermanos? Para ti, que no eres abogado, pero quiero decirte esto: desconocer la ley no te libra de ella. Tú puedes llegar al cielo y decir: oh, Señor, yo no sabía. El pastor nunca predicó allá del pecado. El pastor solo nos predicaba de cosas bonitas. No es así. De prosperidad, de plata, ¿no? Momento, pastor también me habló el evangelio de Cristo. Entonces, el desconocer la ley me va a librar a mí. El desconocer qué es lo que yo tengo que hacer me va a librar a mí del castigo. No, porque el desconocimiento de la ley no me exonera el cumplimiento de ella. Lo mismo sucede en la palabra de Dios. Por eso Pablo lanza el reto a los discípulos y les dice: tengan cuidado con esto. Y habla primero, puedes verlo allí, por favor. En el versículo 9 dice: la ley no fue dada para el justo. O sea que sí hay justos que no tienen que ser reprendidos, pero dice para los que sí son reprendidos. Y en primer lugar coloca la palabra transgresión. ¿Qué es transgresión, hermano? Definámoslo ahí. ¿Qué es transgresión? Es la infracción de un mandamiento de Dios. Significa cruzar o esquivar un límite. Eso es lo que significa transgresión. Le ponen a usted límites, pero usted se los vuela, los cruza, piensa que ahí no están y se convence hasta de eso. Como en mi caso, yo estaba sinceramente convencido de que ahí no estaba prohibido parquear, y hasta lo defendí y salí con la seguridad de que yo estaba en lo correcto. Ojo, hermano, porque usted puede estar equivocado y puede estar infringiendo una ley de Dios, y usted está sinceramente equivocado, pero también sinceramente condenado. Tenga cuidado con eso. Para las transgresiones, los que esquivan los límites, los que se pasan por la galleta los mandamientos del Señor. Si usted ya lo sabe, lo peor que puede hacer es pasárselo por la galleta. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo a la gente del tránsito: aquí no está prohibido parquear, y yo estoy convencido de eso, usted es el que está mal? Él me clava la más dura, porque dice: fuera de eso se pone alzado, fuera de eso revira, fuera de eso sigue, está equivocado, y fuera de eso se mantiene. Mucha gente es así con la ley de Dios. Fuera de eso se ponen bravos, fuera de eso nos oponemos, fuera de eso pataleamos, nos sentimos mal y hasta nos disgustamos con el pastor, con el líder, con el predicador. No me mire a mí, no se disguste conmigo, disgústese con la palabra de Dios, porque ella es la que lo acusa a usted. Tenga cuidado con eso. No sea un transgresor de la ley. Número 2, desobedientes. Note ahí, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Qué es la desobediencia? Todos anoten ahí. Es la rebeldía, consciente o inconsciente, a los mandamientos de Dios y sus ordenanzas. ¿Sabe usted qué es rebeldía activa y pasiva? ¿Cuál es la rebeldía activa? No, ¿y por qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Eso es rebeldía? ¿Qué? Activa. ¿Y la pasiva cómo viene? Se queda callado. Dice: yo voy a seguir igual. Se fue con una decisión. La decisión de seguir es lo mismo. Es pasiva porque no atacó, no ofendió, no disgustó, pero en la práctica es lo mismo. Tanto el rebelde activo como el rebelde pasivo son rebeldes. Ahora, usted puede ser rebelde con una persona, pero ¿cómo ser rebelde con Dios? La rebeldía hacia Dios es conocer el mandamiento y aún así tomar la decisión de desobedecerlo, hermano. Note que es diferente a la transgresión. La transgresión usted puede estar consciente o no, pero en la rebeldía, hermano, en la desobediencia, usted está totalmente consciente de lo que usted hace. Es como aquel que sabe que hay un vaso de veneno que lo puede matar y aún así lo toma. Es igualito. La persona que es rebelde, hermano, a los mandamientos de Dios y que se acostumbra a ser rebelde a los mandamientos de Dios, no mejora. Es muy difícil. Por eso necesita la ley de Dios. Tercer aspecto que habla Pablo allí, mira,
Los impíos. Nota lo que dice el versículo 9. Después de esto dice que esta ley fue para los impíos. ¿Qué significa la palabra impío? ¿Qué es impío? Sí y no. Bueno, entonces, ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Mis hermanos, ¿qué es la piedad? Pastor dice la vida con Dios, ¿sí? Entonces mira, la impiedad es lo opuesto a la piedad y es oponerse a la reverencia debida a Dios. Una vida impía es una vida que no tiene reverencia con Dios. Dejo la reverencia. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción al conocimiento de Dios de una manera consciente en contra de lo que se le debe como creador, sustentador y salvador. Saber yo que tengo que someterme al Señor y aún así no hacerlo. Eso se llama como impiedad. El siguiente, pecador. Todos digan pecadores. El pecador viene de griego amartía o hamartía con H y significa el que se desvía de un curso recto. ¿Para quién fue dada la ley, la palabra de Dios? Para los que se desvían de un curso recto. Cuando estábamos en Estados Unidos hay unos aparaticos que se llaman GPS. No sé si los conocen. Un GPS simplemente es como un mapa que le permite a usted ubicarse en una ciudad o en un terreno y que está conectado con el satélite. Entonces el satélite desde arriba sabe exactamente por dónde usted debe conducir para llegar a cierto destino. Lo ubica. Como yo no conocía en dónde estaba, yo tenía que viajar desde Miami hasta West Palm Beach. Y entonces yo miré primero el mapa y dije, oh, eso es al norte y son más o menos como unas 2 horas y media. Y entonces le meto la ruta y le digo, yo voy de Miami y el destino West Palm Beach. Y lo escribí. Y entonces esa cosa arranca y dice, siga derecho por la 95, cruce a la derecha por la I5 y empieza. Y yo voy haciéndole caso a él. Le dimos 2 horas. A las 2 horas llegamos a una calle, yo no sé dónde estaba, y dice, usted llegó a su destino. Y yo miro a mi esposa y digo, ¿esto será West Palm Beach? Y la calle decía West Palm Beach, la calle. Pero yo sé que West Palm Beach es una ciudad. Y yo no he llegado a una ciudad, fue a un pueblito o una calle. Y yo digo, no, esto no debe estar bien. ¿Sabe qué pasó, hermano? Que yo metí mal el destino. Cuando metí mal el destino, esa cosa me llevó al destino. Yo le metí que me llevara a una calle que se llamaba West Palm Beach, en lugar de a la ciudad que se llamaba West Palm Beach. Muchos cristianos, hermanos, eligen mal el destino. Muchos cristianos elegimos mal el destino y decimos, yo creo que es por allá. Yo creo que esto es así. Yo creo que esto es de Dios, porque si no fuera de Dios Él me lo impediría. Hay cristianos que le ponen al Señor la prueba, la carga de la prueba negativa, y entonces le dicen, Señor, si no es tuyo, que algo se oponga. Y como nada se opone, piensan que es algo de Dios. Le metieron mal el destino en su GPS espiritual. Y sabe, hermano, muchos de nosotros somos así con Dios. Decimos, Señor, si nadie se da cuenta, esto es de Dios. No, hermano, eso no puede ser así. Si nadie me pilla, esto es de Dios. Eso no funciona de esa manera. Porque usted le está poniendo la carga. Señor, comprueba tú que estoy equivocado. En lugar de usted regirse por la conciencia de que usted sabe que está equivocado y que no debe estar, porque no está siguiendo los principios de Dios. No sé si yo soy claro, hermano, pero si usted no le pone mal el destino, va a llegar a una ruta equivocada. El que está como el que es pecador se ha desviado del curso recto, como me pasó a mí. Llegué a un lugar totalmente equivocado. Usted puede ir así y pensar que va en línea recta. Ojo con eso, porque usted no está siguiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios lo mantiene en el camino, lo mantiene recto, no lo deja desviar ni a derecha ni a izquierda. Ese es el punto, que cuando usted abandona la palabra de Dios es mucho más fácil desviarse. Tenga mucho cuidado con desviar el camino. Pecado, hermano, no tiene que ver con ser satánico, ni tiene que ver con tomar cerveza, jarros de cerveza. No, es desviarse del camino, de la ruta que Dios tenía para usted. Tengan cuidado con ser un pecador. Siguiente, irreverente y profano. ¿Qué significará eso?
irreverente y profano. Es traspasar algo sagrado para un uso común. Profanar algo es traspasar algo que era de uso sagrado y volverlo para un uso común. Me voy a explicar. ¿Los vasos del templo eran sagrados, sí o no? Los vasos en el templo, ¿para qué se usaban? Para el templo, eran sagrados. Cuando el rey Belsasar fue, sí, el rey Belsasar tomó esos vasos, se los llevó a Babilonia, y un día que estaba borracho le dio por tomar en esos vasos y empezó a tomar cerveza en esos vasos que eran para el uso en el templo, eran vasos de oro consagrados al Señor, y los tomó y empezó a emborracharse. ¿Qué pasó? ¿Qué apareció? Una mano. ¿Y qué hizo la mano? ¿Qué escribió en la pared? ¿Recuerdan? Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Eso fue lo que escribió la mano. El rey dijo, ¿y eso qué será? Y mandó a los sabios. Se le fue la borrachera y mandó a los sabios a venir. Y ellos le dijeron la traducción de eso que significaba: el reino está contado, ha sido pesado en balanza y tú has sido hallado falto. Y dice que esa noche murió. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Sabe, hermano? Usted está siendo pesado en balanza. Eso es lo que significa. Cuando usted va al mercado y usted dice, me da 1 kilo de naranjas, usted espera que le pesen el kilo de naranjas y que no le falte nada, ¿cierto? Y entonces, si usted se da cuenta que le están vendiendo medio kilo por 1 kilo y le quieren cobrar 1 kilo, usted salta inmediatamente, porque ha sido pesado en la balanza y fue hallado falto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Esa frase lo que significa es muy profunda, está en el libro de Daniel, pero lo que significa, hermanos, es que cada uno de nosotros es pesado en una balanza. Y la balanza lo que muestra es qué tan fiel es usted a la palabra de Dios. ¿Qué tan fiel eres tú a los mandamientos? ¿Qué tan fiel eres tú a las enseñanzas? ¿Qué tan fiel eres tú al evangelio? ¿Qué tan fiel eres tú a la ley de Dios? ¿Qué tan fiel eres tú al mandamiento, al reino de Dios? Y entonces, como somos pesados, el rey dijo, te falta. Cuando le dijo te falta, lo cortó, lo mató. Porque aquel hermano que ha sido diseñado por Dios para cumplir la ley de Dios y para cumplir la gracia, para cumplir los mandamientos del Señor, y no lo hace, hermano, ha sido hallado falto. Lo increíble de esto, hermano, es que tú sabes de qué estás hecho. Uno sabe el peso de cada persona. Si está respondiendo al evangelio, si está respondiendo bien al Señor, si responde bien a los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para que nada te falte, para que no te falte cosa alguna. Necesitas crecer en la palabra del Señor y en el evangelio. El punto, hermano, es que esta gente, el irreverente y el profano, pensó que su cuerpo, por ejemplo, que era para uso sagrado, lo volvió de uso común y dijo, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Ojo con eso, porque algo que es de Dios, algo que es para uso del Señor, algo que ha sido consagrado para el Señor, yo no puedo volverlo de un uso común o inmundo. ¿Cuál es el problema con el masturbador? El masturbador dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, finalmente es mi cuerpo. No, señor, eres templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 y 20? Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, que mi cuerpo es templo del Espíritu. Ya no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Pastor, es que me voy a abrir huecos acá, es que me voy a cortar acá, es que me voy a hacer por acá, me voy a tatuar aquí una mujer en la espalda. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás diciendo, mi cuerpo es mío, no es de Dios, yo lo uso como quiero y lo pongo como para un uso común, como a mí me da la gana. Pero ten cuidado con eso, porque tú ya no eres común, tú ya no eres una persona de usos comunes, de usos ordinarios. Tú eres una persona consagrada para Dios. Dígame amén. Entonces ya tienes que preguntarle a Dios, yo me puedo tatuar. ¿Por qué no te tatúas mejor un libro abierto en el Evangelio de Juan 3:16 atrás en la espalda? Una Harley Davidson que ministra, pero por lo menos si te tatúas Juan 3:16, ministras ahí, no, mientras estás levantando pesas estás evangelizando.
No, no, pregúntale, pregúntale al Señor, pregúntale al Señor, pregúntale al Señor, pregúntale al Señor, ¿qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Es tuyo o es de Dios? El irreverente y profano dice, este cuerpo es mío, no es del Señor. Entonces lo vuelve para un uso común, sin la dignidad y sin la gloria del Señor. Qué tremendo esto. Tengo que dejar ahí, hermano.